Si no tenemos preguntas, me gustaría referirme a un último tópico de la presentación general de hoy de la materia, que tiene que ver con la variable espacial. Bien, ¿qué quiero decir con esto de la variable espacial? Ya hemos hablado del periodo, ¿no es cierto? Una cuestión es la variable cronológica en los estudios históricos, y la otra es el ambiente o el espacio, la localización social, humana, donde esos acontecimientos históricos transcurrieron, ¿no? En nuestro caso es Argentina. ¿Bien? Y esto está muy ligado a que la historia como disciplina, como rama del conocimiento social, desde su surgimiento, podríamos ir muy lejos y irnos a la época griega de Heródoto, pero la historia como disciplina moderna, que la podríamos identificar en algún momento del siglo XV-XVI, ligado al proceso de formación de, de los Estados-naciones, al proceso temprano de formación del Estado moderno en Europa, está muy ligada a la figura de Maquiavelo. Maquiavelo, seguramente saben ustedes, o ya lo vieron en las materias de historia europea, fue un gran intelectual italiano del siglo XV, corríjanme si no me equivoco, 1400 y tanto, que era algo así como el asesor político, sociológico e historiográfico del príncipe de Medici, en Florencia, en Italia. Entonces la historia surge con una función estatal, ¿bien? Surge como un discurso de Estado, ¿bien? Muy ligado a la construcción de la legitimidad del poder del príncipe. Esta figura del príncipe puede ser extendida al Estado moderno en general, ¿bien? Con sus instituciones republicanas o constitucionales. Entonces la historia surge como un estado, como una práctica discursiva muy ligada a la construcción del Estado y a la legitimidad que se da desde las ciencias sociales en ese momento emergentes al Estado. Entonces esto todavía tiene un eco en la manera en la cual se concibe, se estudia y se enseña la historia nacional. Entonces, es llamativo que muchos cursos en la currícula de muchas carreras de historia, y sobre todo en un país con una tradición nacional, nacionalista, estatal, tan fuerte como el nuestro, se identifican con la historia de países. ¿Me siguen? Historia de Rusia, historia de España, historia de Estados Unidos, historia de Argentina, ¿sí? Organizada en una serie de periodos. Esto, por supuesto, está siendo desde hace mucho sujeto a controversia, porque ustedes han repasado ya mucha literatura en otras materias, ligado a la identificación de la nación como un invento, como el resultado de una construcción social, como algo que no está naturalmente inscrito en el orden de las cosas. Pero esta visión todavía tiene su efecto en cómo se organiza la currícula de las materias. Entonces la nuestra es una historia argentina. Bien. Al mismo tiempo que es una historia argentina, lo cual la delimita y la encorseta relativamente dentro de las fronteras, no digo que así sea como la enseñamos, sino que digo que si nosotros miramos los contenidos mínimos que imparte la carrera, el departamento, para esta materia, están escritos al final de la fundamentación. ¿Bien? Son muy breves y muy apresurados. Si ustedes van a ver página... Siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, profe. Acá está. Antes de los objetivos. Estamos en página 4. Este programa desarrolla los contenidos mínimos del plan de estudio vigente para la asignatura. Formación del Estado-Nación y de la Nación, modelo de crecimiento hacia afuera, cambio de la estructura agraria a mediados del siglo XX, población y políticas migratorias, al régimen político oligárquico y la hegemonía pluralista, modelo agroexportador, cambios en la estructura social, el movimiento obrero, transformaciones en el sistema político, cuestiones en torno al
crecimiento económico, la dinámica social. Esto a lo que nadie presta demasiada atención es lo que nosotros estamos obligados a enseñar. ¿Bien? Por una convención, cuando se armó el programa de la carrera, en la época previa a que Martín y yo, que somos los más viejos de la cátedra, fuéramos profesores allá por el año 2002. ¿Bien? Esto desde fines de los 90 o de cambio de siglo. Y ahí quedó. ¿Bien? Si bien tiene una voluntad de focalizar la dimensión social de la historia argentina, está fuertemente dentro de los marcos de una historia nacional. Al mismo tiempo, si nosotros vemos la manera en la cual se enseña historia argentina, o aquello que se identifica en medios académicos con la historia argentina, está fuertemente identificado con la historia de Buenos Aires, ¿bien? Y con los procesos políticos centrales que se resolvieron en una dimensión metropolitana. 1852 tiene que ver con un conflicto entre Buenos Aires y el interior, y 1930 tiene que ver con un conflicto de escala nacional, pero que se libra, en lo fundamental, en la metrópoli. ¿Bien? Tengamos en cuenta, ahí dice Zoom que nos eliminó el límite de 40 minutos y nos deja seguir gratis un rato más. Tengamos en cuenta que para 1852, el lugar donde nosotros vivimos y donde estamos físicamente en este momento, cada uno de nosotros sosteniendo esta conferencia, Trelew y Puerto Madryn, no sé si hay alguien de otra localidad del Valle, no era parte de la República Argentina. Esto, que es algo que es evidente para nosotros, no es evidente de por sí para quienes desarrollaron las currículas de cómo se debe enseñar o qué es lo que se debe enseñar en términos de variable espacial como parte de una materia de historia argentina. Así como la Patagonia no era parte de la Argentina en 1852, tampoco lo era el Chaco, tampoco lo era la mayor parte de la provincia de Catamarca. Vastos espacios interiores de muchas de las provincias, o sea, la geografía argentina se recortaba a 14 provincias en 1852-1860. Esto va a ser tema dentro de 2 clases. Lo que importa es identificar esta cuestión, ¿no? Por un lado, el límite y el corsé nacional, estadocéntrico, y por el otro lado, la fuerte asociación que hay entre la historia argentina y la historia de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. ¿Bien? Nosotros hemos tratado de aflojar esto. Si ustedes leen la fundamentación, hay toda una discusión en torno a esto del programa, y si ven los contenidos, tanto en el programa como en el cronograma, van a ver cómo intentamos impartir una historia argentina fuertemente regionalizada, o con fuerte énfasis en el estudio de la historia regional, identificando que distintos aspectos de la historia económica y social de la provincia de Buenos Aires, en el fondo, también son una historia regional, con un impacto global de otros alcances, pero no deja de ser una historia regional. Cuando decimos historia regional, lo que evitamos hacer es dar otra historia de la Patagonia, ¿no? Esto también hay que aclararlo, porque hay un seminario específico de historia de la Patagonia, y hay muchas materias que, aunque la historia de la Patagonia no sea parte de esos contenidos mínimos que están obligados a impartir, por gusto, por conocimiento de los profesores, porque es el tema al que se dedican a investigar y donde viven los que más conocen, también introducen elementos de historia de la Patagonia. Nosotros lo hacemos, pero poquito, ¿bien? Tratamos de prestar atención a otros espacios regionales que nos permitan diluir o cuestionar esa visión de que una historia sudamericana de los procesos sociales y políticos se identifica a rajatabla con un límite nacional. Por eso le prestamos atención al Chaco, por eso nos dedicamos a estudiar la guerra del Paraguay como una guerra de alcance sudamericano y con implicancias mundiales, que transcurre más allá de las fronteras del territorio argentino, y así también van a poder encontrar otros ejemplos en el programa. Entonces esto es interesante, ¿no? Tratamos de no estar prestando la atención solamente a cómo se da el régimen agroexportador en la pampa húmeda, ¿bien? Sino que también
trasladamos esa discusión al ámbito de Tierra del Fuego. ¿Bien? Estudiamos cómo era el régimen de propiedad terrateniente y los conflictos que esto suscitaba, en espacios periféricos, pero al mismo tiempo muy conectados con el mundo, o directamente conectados con el mundo, como ser la isla de Tierra del Fuego, que tiene la particularidad de ser una isla binacional. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un excelente ejemplo. Nosotros no podemos hablar de las estancias y del alambrado y de los conflictos con el Estado y con la población indígena si simplemente lo queremos resolver por la línea imaginaria del meridiano que parte la isla en dos. ¿Bien? Bueno, estos son como temas abiertos que les quería dejar para, ojalá podamos tener un encuentro presencial a lo largo del cuatrimestre. Eso mejora la calidad de la comunicación, mejora la posibilidad de hacer preguntas y de responderlas, da más lugar a la espontaneidad, pero la invitación es a que aprovechemos esta circunstancia crítica para aprender el uso de formatos que nos van a venir muy bien en la vida profesional de cada uno de nosotros y nosotras, como profes, como futuros investigadores, etcétera, etcétera. Les doy la palabra y si no, que tengan un lindo fin de semana.